Hola, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están chicos, chicas? Bienvenidos entonces a nuestra sesión de metodologías del trabajo participativo, hoy 2 de septiembre. ¿Cómo vamos? ¿Qué cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Quién está por aquí? A ver, Cristian Moreno, acaba de llegar Eliana, Daniela, Mafe Riascos, Mafe Torres, Miguel. Bueno, me alegro que estén muy bien. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿La revisaron? Buenas tardes a todos. ¿Sí pudieron revisar la lectura? Hola, Sara. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la idea es que hoy podamos hacer como una revisión. Está un poquito extensa, entonces he decidido que podamos revisar una primera parte hoy y otra mañana. ¿Listo? Hoy voy a hacer como una introducción desde todo el proceso de aprendizaje y digamos que eso estaría como a mi cargo. Y la segunda parte de la comunicación, pues ya quisiera como escucharla desde la perspectiva de ustedes. Era muy sencilla realmente, como muy básica, ¿cierto? Pero pues también como que nos da unas herramientas interesantes para tener en cuenta en los procesos de aprendizaje en los que nosotros nos involucramos, ¿ya? ¿Por qué precisamente? Pues porque en algún momento vamos a hacer esa función o esa labor de facilitadores de procesos, de trabajar con personas o con grupos de personas en los que vamos a orientar actividades o con los que vamos a necesitar realizar algún tipo de ejercicio, llámese entrevista, algún grupo focal, en fin, cualquier ejercicio, taller, cualquier ejercicio que necesitemos realizar con el que queramos lograr algo o identificar algo va a necesitar de nuestra habilidad integral también, no solamente de hablar, sino también de expresarnos de otras maneras, pero bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Sin embargo, desde el aprendizaje, pues también hay que tener en cuenta otras herramientas. Como les digo, aquí esta lectura es muy sencilla, como muy esencial, ¿sí? Pero yo creo que pues nos dota como de unas herramientas básicas que debemos tener siempre en cuenta para desarrollar estos procesos, ¿vale? ¿Me escuchan bien o hay alguna interferencia? Si no, para utilizar este aparato de acá. Ahí está bien, profe. Sí, vale, si en algún momento hay alguna dificultad, me excusan, he tenido algunos problemas también como con mi conexión en estos días, está muy fluctuante, pero si se me cae, me esperan un minuto porque se conecta ahí mismo, ¿listo? Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Teníamos actividades pendientes? No, ¿cierto? Creo que ya habíamos, solamente era la lectura. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar, chicos. Esta parte la voy a abordar yo rápidamente, pero prácticamente también, con mucha práctica, mejor dicho. Y, y pues la idea es que aquí también saquemos muchos elementos importantes para nuestro quehacer, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Tenemos ahí un Padlet, otro murito. Sí, profe, sí, sí está bien. Listo. Bueno, cuál es el sentido de revisar esta parte, no? Es entender precisamente cómo se dan esos procesos de aprendizaje en las personas. Como les digo, son elementos clave, rápidos, básicos. No vamos a profundizar en estos temas porque de esto pues se encargan muchas otras disciplinas, la pedagogía, la sociología, ¿cierto? Pero es importante tener ese conocimiento y ustedes creo que en la medida en que yo les vaya como socializando un poco de estos temas, ustedes se van a sentir ampliamente identificados porque también están pues en procesos de aprendizaje ahorita. Y entender que
dentro de la construcción del aprendizaje, pues influyen o inciden muchos elementos, ¿no? Está la comunicación, está el tema del manejo del tiempo también, ¿no? Que es algo que estaba contemplado en la lectura, pero también está la posibilidad de participar o de abrirnos esos espacios para hablar sobre lo que estamos aprendiendo, sobre lo que estamos viendo, sobre el proceso en el que estamos. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje, pues nosotros lo conseguimos o lo encontramos desde diferentes aspectos, momentos, experiencias de la vida, ¿no? Todo el tiempo estamos vinculados a, o estamos expuestos a la información y desde diferentes medios, ¿no? Que proviene desde diferentes medios o momentos o experiencias. Y esa información tiene un proceso en el momento en que nosotros la empezamos a interiorizar o en el momento en que llega a nosotros. ¿Qué hacemos con ella? La comprendemos, ¿sí? La podemos memorizar y adicionalmente la podemos llevar a la práctica toda esa información. Pero cada uno de estos pasos pues tiene como unos filtros o como unos procesos específicos. No todo lo que nos llega lo vamos a memorizar, ni no todo lo que nos llega lo vamos a comprender, sino que hay muchos elementos también desde nuestra constitución biológica que van a hacer que nosotros entendamos esa información o la recepcionemos mejor y que la recepcionemos de diferente manera que nuestros compañeros o que otras personas. Aquí en los procesos de aprendizaje, pues primero tenemos nuestros sentidos, ¿no? Entonces, cómo aprendemos a partir de lo que vemos, de lo que escuchamos, a partir de lo que tocamos. Hay gente que tiene como mucha necesidad de poder tocar o de poder hacer, ¿sí? O llevar a la práctica lo que le están mostrando. De lo contrario, no va a haber proceso de aprendizaje. Y cada uno de nosotros tiene también como mucha afinidad o muy desarrollado uno de esos sentidos que nos permite conocer. De manera diferenciada, pues todos tenemos esas habilidades o esas sensibilidades, mejor dicho. Y ya ustedes conocerán por cuál de sus sentidos conocen más o cuál de ellos les lleva a ustedes como a comprender un poco mejor la información. ¿Uno cómo lo identifica? Pues a partir de la misma experiencia, ¿cierto? No sé ustedes si algún día como analizado esta situación sobre ustedes mismos. Por ejemplo, yo soy muy de la práctica, ¿no? De hacer o de tocar como para empezar a entender las cosas, ¿no? También soy como muy visual para mi aprendizaje. ¿Ustedes cómo son? ¿Qué sentido tiene mayor prioridad en ustedes? Profe, para mí el aprendizaje siempre está como en investigar más y más a fondo hasta llegar a un punto en el que yo pueda entenderlo. Por ejemplo, quiero saber sobre un sistema operativo de un computador, por ejemplo Ujú. así, y Sí. investigo, leo por todos lados, busco videos, información, etcétera. Ujú. Vale, en el hacer también, ¿cierto? Ese es como el hacer, pero dentro de la parte de un poco más lo visual o lo sonoro, ¿cuál te resulta un poco más eh, impactante de pronto? Es que, profe, el aprendizaje yo tenía entendido que hay como diferentes tipos de personas, por eso aprenden Ujú, diferente. Entonces, están los visuales, los auditivos y los kinestésicos. ujú, Entonces, pues obviamente los visuales, como su nombre lo dicen, por como tal, por la visión, por lo que ven, sus experiencias, todo, la audición, otros, porque, por ejemplo, hay personas que yo tengo amigas que, por ejemplo, para aprender, para estudiar para un parcial, escuchan las grabaciones y así se les hace mayor entendimiento. Pero, por ejemplo, kinestésicos, que, por ejemplo, me considero yo una persona kinestésica, tenemos que integrar como esa parte física. Por ejemplo, yo tengo que además de escucharlo, escribirlo y hacer otra cosa como para poderlo aprender en realidad. ya, sí, efectivamente.
Por ejemplo, a mí me parece muy, muy interesante quien tiene muy desarrollado el sentido de la audición, ¿no? El auditivo. Por ejemplo, yo un audiolibro no podría, no sé, no podría como escucharlo todo el tiempo, me disperso mucho. Soy un poco más visual, ¿no? No sé si a ustedes les pasa. Los comunicadores somos mucho también, muy kinestésicos, mucho de ver, pero también de hacer, de tocar y de escuchar a la vez, ¿no? O como dice la compañera, también como de escribirlo y tenerlo allí. Eso también depende mucho de cómo nos han estimulado desde pequeños, ¿no? O desde niños, como el contexto en el que hemos estado. Otra forma de aprendizaje es la asociación. Entonces, cuando yo como que relaciono algo que estoy viendo con una experiencia pasada o con algo que yo ya he interiorizado, ¿no? Esto sucede mucho con los nombres, por ejemplo, cuando usted le presentan a alguien por primera vez, y a mí también me pasa mucho eso, que a mí la primera vez que me presentan a alguien se me olvida por completo el nombre y luego tengo que preguntar, ¿no? Pero aprendí con el tiempo que era muy provechoso asociar el nombre de pronto a alguien que ya conocía o alguna situación, y así es muy fácil o más fácil recordar. Aprendemos también por las imágenes que vemos, ¿no? O a las que estamos expuestos. Y claro está nuestra experiencia, las experiencias previas que hemos tenido, las mismas reacciones, ¿no? Que nos han generado esas experiencias anteriormente y nos han generado pues como un aprendizaje posterior. Y bueno, ¿qué es esto, no? Como digamos que dentro de los procesos de aprendizaje, ¿qué es lo que se busca? Puede ser o reforzar procesos que ya se han desarrollado, o llegar con con unos nuevos elementos para desarrollar, ¿no? Entonces aquí viene como un poco la dificultad, porque es que cuando nos enfrentamos a personas de diferentes edades, capacidades, contextos, hay que saber muy bien cómo es que desarrollamos esos procesos de aprendizaje, ¿no? Porque ustedes saben que hay pensamientos o esquemas de pensamiento que muchas veces están muy interiorizados o muy estructurados ya en las personas. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a generar ese proceso o un proceso nuevo con estas personas? ¿O qué es lo que queremos realmente con ellas? Entonces, es eso, el aprendizaje es ese proceso de completar con unas imágenes o romper con unas imágenes que ya existen, que ya están memorizadas, y poder llegar yo no sé si imponer, no me gusta la palabra, ni reemplazar, sino complementar, ¿sí? Creo yo que es como un concepto más oportuno para los procesos de aprendizaje. Entonces, más que romper con una estructura, aunque depende también del proceso en el que estemos, creo que es más que todo complementar y abrir un poco esa visión de las personas frente a otras perspectivas. ¿Y cómo conocemos entonces? Bueno, acá tenemos la información, ¿cierto? Consciente e inconsciente, es decir, esa información pues que la captamos por los sentidos, que sabemos que existe, pero hay otra que está siendo fijada por nuestro inconsciente. Y se posiciona temporalmente en una memoria que se llama de fijación o sensorial. ¿Eso qué significa? Que va a estar, digamos, ahí durante un tiempo, no va a estar ahí, digamos, permanentemente. Entonces tenemos un primer filtro, ¿no? Tenemos primero la información, luego pasa por un primer filtro, pero ojo aquí, porque cuando esa información nosotros apenas la recepcionamos y llega a ese primer filtro, hay un tiempo, ¿sí? Y esto también sucede mucho en las clases. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un rango de atención de aproximadamente, y en general los seres humanos tenemos un rango de atención clara aproximadamente de 45 minutos. Y a partir de esos 45 minutos, la atención se nos dispersó y se nos fue para otro lado, y los comunicadores sociales somos muy así, pues habrá quienes sean un poco más enfocados, duren más tiempo, ¿no? Pero a juzgar un poco por mi experiencia y por las personas que yo conozco de mi campo, somos también bastante activos, ¿sí? Y estamos siempre mirando cosas, como que eso de estar quietos es difícil, ¿no?
Pero entonces, por eso se recomienda tener en cuenta como esos, perdona, pero creo que Pepe Riascos, ¿quién será Pipe Riascos? Voy a admitirlo. Hola. ¿Quién es Pipe Riascos? Es Mafe, profe, debe ser Mafe. Ah, listo, vale. Gracias. Listo. Bueno, entonces es importante pues que tengamos en cuenta como esos tiempos, ¿no? Y si nuestra atención dura así bien fijada, 45 minutos, cuando trabajemos en grupos, en ejercicios un poco más largos, que ustedes vean que se vayan a ampliar, dar unos 10 minutos para la pausa activa, para hacer otra cosa, de pronto para dispersar un poco la atención, no sé, generar algún ejercicio de 10 minutos en el que la gente descanse y la misma mente descanse y luego podemos volver a retomar ese ejercicio. Cuando ha pasado ese primer filtro, pero pues también está mediado como por otros elementos del contexto, ¿no? Entra a una memoria de corto plazo, es decir, que va a estar ahí durante un tiempo. Y posteriormente pasa a otro filtro y llega a una memoria de largo plazo. Pero para que llegue a este tipo de memoria necesita otros procesos y otros estímulos exteriores, ¿sí? Uno de ellos puede ser la práctica, para que lo que nosotros estuvimos trabajando de manera conceptual se pueda llevar a la práctica y se interiorice y pueda depositarse en esa memoria que va a largo plazo. Solamente así como, por eso es muy recomendable, ¿no? Así como hablar y hablar y hablar, y es muy complejo si queremos generar procesos de aprendizaje o de comprensión de lo que estamos diciendo. Entonces, la recomendación ahí es mucho también llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que estamos viendo, que lo podamos un poco volverlo práctico, llevarlo a la práctica. ¿Qué recomendaciones entonces se tienen? Pausas aproximadamente de 10 minutos cada 3/4 de hora, lo que les decía ahorita. Entonces, si vemos que el ejercicio se va a explayar muchísimo, pues hacer esos cortes. Es muy difícil aprender con baja energía, ustedes lo saben, o cuando no hemos dormido, cuando no hemos comido bien, ¿sí? Los procesos de aprendizaje son muy complejos. Entonces, y no se dan, realmente no se dan. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando están trasnochando o algo, ustedes leen y leen y leen y no entienden nada de lo que leen. Eso pasa mucho porque el cuerpo y la mente necesitan descansar. Igual sucede cuando no han comido o cuando no hay alimento. Por eso en estos ejercicios también se recomienda compartir algo, ¿no? Un refrigerio a las personas para motivar eso, para motivar la energía, pero también pues generar como otras conexiones con las personas. Aprendemos menos después de las comidas. Esto tiene que ver un poco con los ciclos biológicos o el biorritmo de los seres humanos, y es lo que se conoce como el ciclo circadiano, que está por acá. Entonces, ustedes ven aquí como unas curvas, como unas montañitas, mejor dicho, ¿no? De aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Les explico pues como brevemente. Cuando ustedes ya han pasado el momento de descanso en las noches, o las personas ya hemos descansado, a partir de las 5 de la mañana nuestro proceso de aprendizaje y de atención está más activo. Por eso las clases en las mañanas son mejores, pues a mi parecer, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa. Entonces, entre las 5 y las 9 de la mañana aproximadamente, esto está regulado por una hormona que se llama el cortisol, que además es la que genera el estrés en las personas, ¿no? Cuando ustedes están estresados generan mucho cortisol, y esto pues también altera otros procesos internos de los seres humanos. Pero bueno, el crecimiento de esta hormona hace también, o está, digamos, como que vinculado con este proceso de atención de los seres humanos. Y aumenta sustancialmente en este momento en que ustedes ya están como más descansados, y se mantiene de manera como equilibrada más o menos hasta el mediodía,
¿sí? Hasta ahí, digamos que se recomienda realizar ejercicios que sean un poco más de conocer, en los que se aborde temas más conceptuales de pronto, o cuando vayamos a ver temas teóricos. ¿Por qué? Porque en la tarde, ustedes ven, hay una disminución por acá de esta hormona, y aquí quiere decir que su atención baja completamente. Entonces, por eso en las clases de las 2, las 3 pueden ser un poco complejas, porque además ustedes ya han almorzado, y cuando han acabado de comer, su energía, la energía de su cuerpo está orientada solo a la digestión. Entonces, su atención de pronto está muy dispersa. Y además a uno le da sueño por eso, ¿no? Y hay un aumento cuando ya, digamos, ha pasado como esa etapa de la digestión y todo esto, hay un pequeño aumento hasta las 6 de la tarde. Entonces, en ese fragmento de tarde, como entre las 3, las 6 de la tarde, hay más receptividad también, no tanta como la que habría por acá en la mañana, pero pues es como una subida, ¿no? De la atención. Y después de las 6 ya definitivamente baja y vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? Porque aquí, pues en esta fase ya el cuerpo se encuentra en una fase de reposo, de descanso, ¿cierto? Porque ha pasado pues todo un día de actividad. Entonces, por eso se recomienda que en esta frase de la mañana, si ustedes ven que se les va a extender un ejercicio que va a ser muy largo, entonces en la mañana aborden todo lo teórico, ¿sí? Claro está, pues también teniendo en cuenta como estas alternativas o estos ejercicios creativos, y lo más práctico realizarlo en la tarde, porque somos más del hacer en las tardes, ¿no? Entonces, en la mañana aprendemos y en la tarde aplicamos. Esa es como una recomendación también para los ejercicios participativos, o los ejercicios que vayan ustedes a desarrollar. Y, bueno, aprendemos menos después de las comidas, ¿no? Por lo que les mencionaba ahorita. La información que logra pasar a la memoria de largo plazo puede estar relacionada, como les decía, con información de interés personal o emocional. Esto tiene que ver pues, con nuestras experiencias pasadas, o con aquello que es para nosotros más importante. Eso es lo que se almacena ya en nuestra memoria de largo plazo, y es lo que vamos a recordar posteriormente. Y pues está relacionada con los propios conocimientos o la experiencia, o un significado particular o importante para nosotros. Entonces, de pronto, pues esos temas que quizás no son como muy de nuestro interés o de nuestra afinidad, van a pasar un poco desapercibidos, pero aquello que es de nuestro interés, de nuestro provecho, es eso que se va a quedar ahí, digamos, como presente para siempre. O bueno, digamos a mayor plazo, a largo plazo. ¿Qué tenemos entonces? La memoria sensorial, ¿no? Que son esos estímulos, imágenes, sonidos, lo que tiene que ver más como con nuestros sentidos. La memoria de corto plazo, esos datos sensoriales que usted los interpreta o pasan, ¿sí? O los descarta. ¿Cómo se consolida? A través de esa memoria de corto plazo, la de largo plazo. ¿Y qué se retiene en la memoria de largo plazo? Es esto lo que les mencionaba ahorita, a partir de las habilidades aprendidas con la práctica, por ejemplo, como montar bicicleta, ¿no? Si ustedes, pues al inicio veían, pero hasta que no podían, no tocaban una bicicleta y no la montaban, pues no íbamos a aprender, ¿no? O no iban a aprender a montar la bicicleta. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar un carro, o cualquier otra actividad que necesitamos aprender. La memoria semántica, que está relacionada con las palabras, los hechos, sus significados, pero palabras, digamos, que también nosotros interiorizamos por asociación o por el mismo significado, ¿no? Y la memoria episódica, que son hechos, experiencias concretas, ¿no? Que han sido importantes para nosotros, que siempre recordamos, o que siempre pues están presentes, esos recuerdos importantes para nosotros. Pero entonces, como ven, para llegar a esta memoria de largo plazo, hay que estimular desde diferentes frentes el conocimiento de las personas, ¿no? Por eso es como tan difícil también generar los procesos de aprendizaje, o tan complejo, ¿no? No lo puedo ampliar un poquito.
Bueno, y aquí está como nos explican qué tanto aprendemos a partir de los sentidos, ¿no? Entonces, el 100% de todo nuestro aprendizaje es de lo que practicamos repetidamente, ¿no? El hacer, el hacer, el hacer, el hacer, implica siempre ese aprendizaje. O sea, un 100% de todo nuestro aprendizaje está en lo que hacemos y repetimos constantemente. Por eso, por ejemplo, aprender idiomas es tan de práctica, ¿no? Estar siempre como hablando, aprovechando cualquier espacio para practicar el idioma hace que lo podamos aprender y no tanto repitiendo la estructura del verbo to be, por ejemplo, en inglés o eso, ¿no? Sino más bien el hablar. Y eso lo dicen los mismos nativos de ciertos idiomas. El 90% lo aprendemos de lo que hacemos. Importante pues la práctica en este caso. El 70% de lo que decimos, ¿no? O de lo que alcanzamos a escuchar. El 65% de lo que escribimos. El 50% de lo que vemos y oímos. El 30% de lo que vemos. El 20% de lo que oímos. Y escasamente un 10% de lo que leemos. Entonces, por eso en las clases no solamente lo más importante es leer, sino también vincular el resto de los sentidos a los procesos de aprendizaje. Es importante por eso hablar, ¿no? Hablar sobre lo que leímos, aquí vemos el 70%, y también escuchar a los compañeros, ¿no? Porque ahí está otro 20%. O bueno, también está como este 50% del ver y escuchar. Y obviamente trasladar eso al 90 o al 100% que ya implica hacer y practicar. Entonces, por eso cuando ustedes, por ejemplo, están aprendiendo a editar un video, un sonido, un audio, un clip, ¿cómo aprenden? Pues usando el Audition o cualquier otro software con el que ustedes están familiarizados y darle a eso, y ahí es cuando ustedes aprenden a cómo hacerlo, ¿no? No solamente nos quedamos con la pantalla de pronto del profe o del tutorial, sino hacerlo. Y ahí se complementa todo el proceso de aprendizaje de ustedes en ese caso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Vale. Bueno, y acá pues tenemos también había como unas recomendaciones del aprendizaje en adultos, ¿no? Ustedes saben que dependiendo del ciclo de vida, pues también hay unas metodologías o unas pautas clave para favorecer esos aprendizajes. Y uno de los elementos que se mencionaban allí era que aprendemos porque vemos una oportunidad. En algún momento yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, en el caso de los proyectos, siempre va a haber alguien que le interese, ¿sí? La opción que ustedes pueden estar desarrollando, así sea dentro de un ejercicio de curso, pero a la gente le interesa. ¿Sí? Entonces, esa oportunidad de capacitarnos, de aprender algo nuevo, es lo que genera y nos motiva el aprendizaje. Es importante también como entender que en estos contextos de adultos nos encontramos frente a estructuras de resistencia, que lo que hacen pues es digamos, interferir o indisponer a las personas a esos procesos que estamos proponiendo. Por eso es importante también como que comprendamos todos estos elementos de acá y poder ofertar u ofrecer una experiencia de aprendizaje o de capacitación que pueda ser útil, ¿sí? Ese es el tercer punto. Que las personas puedan ver en el ejercicio que proponemos algo útil para ellas. El cuarto punto es poner en práctica lo aprendido, ¿no? Que no solamente se queden los ejercicios en el hablar o en el decir, sino también en el hacer. Entender que las personas son sujetos, ¿sí? Esto creo que también ya lo habíamos hablado, ¿no? Es también darles la oportunidad de opinar sobre lo que están viviendo en ese momento y sobre cómo se sienten frente al ejercicio que estamos realizando. Estimular ambas partes del cerebro, y esto tiene que ver con
este diagrama que hay acá. Entonces vemos que hay, pues nuestro cerebro está como dividido en dos lóbulos, ¿no? O en dos ámbitos. El lóbulo izquierdo, que está relacionado más con la lógica, el analizar, ¿sí? Y pues también relacionado con el tema del desarrollo del lenguaje. Y el lóbulo derecho, que está más ligado a la emocionalidad, al soñar, al crear, a la intuición, etcétera. Y por lo general nuestros sistemas tradicionales de educación siempre han desarrollado más ese lóbulo izquierdo, ¿sí? Esa parte más de la lógica del pensamiento y se ha dejado de lado esa parte más de la intuición y las emociones. Sin embargo, que lo que se busca pues es generar como un empate en esos dos lóbulos o en esos dos ámbitos. Entonces, que nuestros procesos de aprendizaje pues involucren esa parte del análisis, pero que estén conectados también con la emoción de las personas. Y eso lo logramos pues a partir de una combinación de elementos, ¿sí? Que enriquezcan nuestros ejercicios de trabajo con las personas, ¿no? Pensar en varias herramientas para aplicar en una misma jornada, que no solamente pues nos dediquemos a hablar, sino que también el taller nos permita utilizar otras herramientas para que quienes aprenden más mirando, pues comprendan lo que estamos diciendo y tengamos esos apoyos, ¿sí? Entonces la idea ahí es como que combinemos y desde nuestra creatividad, pues realicemos estos ejercicios más ricos, más diversos. ¿En dónde íbamos? Ok, estimular ambas partes del cerebro. Dinámicas. Ok. Importante pues también tener en cuenta que los ejercicios sean dinámicos, ¿cierto? Que puedan permitir esa aplicación y ese desenvolvimiento a partir de la actividad, de la interactividad también. El ambiente oportuno, que pues cuidemos que estemos en un buen lugar donde vamos a realizar nuestras actividades, lejos de ruidos, lejos de distractores, lejos de cualquier situación que pueda desviar la atención de las personas y que estén todo el tiempo mirando la ventana, ¿cierto? O un ruido excesivo donde no alcanzamos como a hablar bien o no nos escuchan y nos toque gritar y bueno, cuidar mucho de ese ambiente también. Las jornadas de acuerdo con el biorritmo, que era lo que les comentaba ahorita del ciclo.
Hola, perdón, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ya. Gracias. Bueno, y ¿en qué íbamos? El ambiente oportuno, creo que sí alcanzaron como a escucharlo, ¿cierto? Sí, profe. Vale. Bueno, gracias. Bueno, el objetivo de la capacitación, dosificar la cantidad de información, pues que está relacionado con la cantidad de palabras que podemos utilizar en nuestro discurso, ¿no? Para no llegar a confundir a la gente. Combinar información nueva con las experiencias personales de los participantes. A veces es importante clarificar también, ¿no? Lo que estamos hablando con la misma vivencialidad de las personas o la nuestra. Eso también ayuda como a aterrizar los conceptos y es muy positivo. Además, porque la gente tiende a aprender también por esa asociación que les comentaba hace un momento. Alternar las dinámicas, por ejemplo, después de una exposición, seguir con un trabajo en grupo, utilizar diferentes herramientas de visualización, ¿cierto? Algo donde generemos mayor interacción. Pero para eso, pues es muy importante también tener en cuenta el nivel de formación de los participantes. Y eso está relacionado pues con las capacidades también que tienen en un grupo diverso de comprender lo que queremos trabajar. No todas las personas nos van a entender de primera, entonces hay que utilizar esos apoyos para poder ejemplificar un poco más lo que queremos trabajar. Resumir lo aprendido también resulta muy positivo al final, generalmente, de cada sesión, en la que siempre se recomienda que ustedes desarrollen un espacio de socialización en el que las personas como que hablan, manifiestan su sentir, su percepción de lo que han aprendido, ¿no? Y que ustedes lo puedan sintetizar también sí, sintéticamente lo puedan extraer muy precisamente para que eso sea lo que queda finalmente. Respetar la libertad, ¿no? De las personas, de decir no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, no me siento bien, eso también puede suceder, ¿no? Entonces, ahí también es importante como mediar un poco con esas situaciones diversas que pueden surgir. Y la posibilidad también de aplicar lo aprendido, ¿no? Que es como el elemento central de todo el aprendizaje, aplicar y llevar a la práctica todo eso que hemos desarrollado durante una jornada, porque de lo contrario pues se quedará en una memoria corta o en una memoria o en información, o sea, ni siquiera haber pasado el primer filtro. Y lo que se busca es que se interiorice y que pueda llegar a unas instancias más amplias, sobre todo cuando estamos en procesos de capacitación. Esos son como algunos elementos importantes dentro de los ejercicios de aprendizaje. Y es como un resumen, ¿no? Está como lo más esencial de los procesos de aprendizaje. La idea es que esas herramientas pues las podamos ir como teniendo en cuenta o contemplando para desarrollar posteriormente nuestros ejercicios. Y el siguiente paso o el siguiente elemento que nos mencionaban en la lectura es el de la comunicación, ¿cierto? Y aquí sí quisiera como que ustedes me contaran un poco sobre su percepción, sobre lo que se menciona con respecto a al proceso de comunicación que se tiene en cuenta dentro de los ejercicios participativos o colectivos con respecto a la comunicación, cómo debe ser la comunicación. Entonces, ahorita sí ya abro el micrófono para ustedes y los escucho y las escucho. Bueno, ¿cómo nos comunicamos? Primero que todo sería la primera pregunta. Profe, pues podría decirse que todo comunica, tanto lo que decimos verbalmente como lo que hacemos con el cuerpo, con gestos, con las manos. Ajá. Sí, eso es lo que le llaman en la lectura pues, el lenguaje corporal, ¿no? Hablaban también de la comunicación como un proceso de intercambio constante
y también como el silencio, un elemento de comunicación. Esos son como los 3 elementos iniciales que se mencionan dentro de la lectura, ¿cierto? Y hay un modelo de un señor que mencionan allí. ¿En qué consiste ese modelo de comunicación? Que es bien interesante y ahorita vamos a hacer un ejercicio con respecto a ese modelo. ¿Cómo se llamaba el modelo? ¿Quién lo leyó? ¿O qué recuerdan del modelo? Que hablaba de unas orejas. Miguel. Miguel, ¿estás por ahí? Profe, se refiere al modelo de las 4 orejas, ¿no? Ya. ¿En Sí, qué consiste, Daniel? bueno, una dice que es cuál es el contenido, que es la oreja del contenido. La otra es que revela de sí misma, que es la revelación personal. La otra es qué opina sobre mí, oreja de la relación personal. Y la última es qué quiere conseguir de mí, que es la oreja de la exhortación. Ajá. Bueno, la de la exhortación es lo que quieren que nosotros hagamos o lo que nos quiere motivar o nos incentiva a hacer. La de la revelación personal sí es la que nos quiere decir cómo nuestro emisor revela algo, muestra algo de sí mismo. La de la relación personal sí muestra esa relación que yo tengo con esa persona, ¿no? Y la del contenido es lo que puntualmente dijo esa persona, ¿no? Entonces ellos dicen que cuando alguien dice algo, o hay una frase, o escuchamos una frase, alguien nos dice algo, escuchamos por esas orejas, ¿no? Pero a veces hay situaciones en las que unas orejas influyen más que en otras. Y ahí es cuando sobrevienen los problemas comunicativos, o los malos entendidos, o los conflictos. Entonces, en este momento vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. A ver, veamos quién está por acá. A ver. Bueno, Cristian va a pensar en una frase, la que sea, no importa, no lo estamos viendo, ¿listo? El ejercicio consiste en lo siguiente. A quienes les voy a decir que piensen en una frase, lo van a hacer, pero tratando de imprimirle una emoción a la frase que van a pensar. Van a abrir su micrófono. Si tienen alguna dificultad con el micrófono, me dicen ahorita y cambiamos. Pero van a imprimirle a esa frase una emoción. ¿Listo? La que sea. Ustedes son libres de tratar de imprimir una emoción en esa frase. Y otra persona que yo designe de aquí del grupo es quien va a hacer ese análisis desde las 4 orejas. ¿Listo? Que menciona el modelo de Schulz-Bonson. Y después, esta otra persona, lo ideal es que la persona que dijo la frase, pues nos diga si su intencionalidad o la interpretación que dio el compañero o la compañera se acerca un poco a lo que quería mencionar al decir esa frase. ¿Es claro? Listo, Mafe. Entonces, Mafe Riascos haría de... nos escucharía o escucharía al compañero, ¿vale? O la compañera. Entonces, ¿alguien más tiene dificultad con el micrófono? Bueno, entonces Mafe nos escribe lo que interpretaría de la frase las 4 orejas en el chat, ¿vale? Bien, Cristian está por ahí. Cristian dice la frase. ¿Ok? Vaya pensando en una frase. Y la interpreta Daniel. ¿Listo? Desde las 4 orejas de este señor o desde este modelo. Daniela, tú dices la frase. ¿Ok? Daniela Colunge. ¿Se la digo a Daniel?
No, 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 no. Tu interpretación la va a hacer Eliana. ¿Listo? La decimos aquí en el aire y tú la dices. Y Eliana la interpreta, ¿ok? Tú la dices y Eliana la interpreta. Mafe Profe, o Torres. sea, Daniela dice la frase y yo digo lo que entendí. Sí, exacto. Ah, vale. Desde las 4 orejas. Miguel dice la frase y Miguel dice la frase y Sara la interpreta, ¿ok? Entonces, Mafe Torres dice la frase y Mafe Riascos la interpreta, ¿ok? ¿Profe, una frase sobre qué? Ya te voy a explicar. Y me faltaría Eric, ¿cierto? Entonces pongamos a... ¿Quién quiere repetir? Daniel dices la frase y que... se me fue el nombre. Eric la interprete, ¿ok? ¿Listo? Ahora le explico a Miguel. Estábamos hablando del ejercicio, del modelo que se presenta en el documento, que es un modelo de un señor que se llama Schulz von Thon, que dice que cuando hablamos o le decimos algo a alguien, nuestro receptor lo comprende desde 4 orejas, ¿sí? O tiene como 4 orejas y cada una tiene una forma de escuchar o una forma de interpretar diferente. Entonces, la idea de este ejercicio es que a quienes les dije en este momento que digan o que piensen en una frase, le impriman una emoción libre, cualquiera, como quieras, tono, timbre, etcétera. Ustedes son libres de decirla, ¿sí? Y tu compañero o compañera que fue designado haga la interpretación a partir de esas 4 orejas. Y al final, o sea, cuando ya está, tu compañero dijo, a ver, dentro de la oreja de contenido, bueno, Miguel dijo esto, la exhortación, revelación, relación personal, dijo esto. Entonces tú luego vuelves y dices, sí, estoy de acuerdo, esa era como mi intención, o bueno, no, realmente no me entendió, mi intención era esta y esta. Lo que alcanzamos a como a identificar aquí es cómo está ese nivel de pronto de receptividad y qué tanto están involucradas esas 4 orejas que se mencionan en nuestros procesos de comprensión y de interpretación de la información. Bueno, listo, iniciamos entonces. ¿Ya pensaron sus frases? Profe, puede ser de lo que sea, De ¿cierto? lo que sea. Una frase corta también, pues no nos vayamos a explayar mucho. Una frase corta. Tratemos de ponerle una intención, una emoción. Y el compañero o la compañera que haya sido designado haría esa interpretación. Una preguntita. ¿Alguien sabe qué ha pasado con su compañero Julio? No, profe, idea. ¿Está asistiendo a las otras clases? Sí, ayer sí se conectó, pero no, y sí no me dijo nada. Ya, gracias. Listo, vamos a iniciar entonces. Cristian, puedes iniciar. ¿Cuál es tu frase? Disculpe. Cuando salgas a la calle, usa tapabocas. No seas irresponsable. Bien. Daniel. Ya. Oreja del contenido, bueno. El Ajá, contenido llevar un mensaje de responsabilidad
para que las personas no se contagien entre ellas. ¿Qué revela esa frase? Revela un compromiso de Cristian para que seamos conscientes o para que el que lo escuche sea consciente de lo que hace. La oreja de ¿qué opinas sobre mí? O relación personal. Yo diría que significa que Cristian como que, no sé, que quiere expresar cierta amabilidad y cierto cuidado frente a los demás. Y la oreja de qué quieren conseguir de mí o la exhortación, esa no la entendí muy bien, pero creo que es como que tenemos que hacerlo por nuestro bien. Y si ustedes lo hacen, allá verán si se contagian o no. Vale, bueno, gracias. Cristian, ¿cómo viste la interpretación de Daniel? Sí, claro, o sea, era como para lograr esa responsabilidad de usar el tapabocas, de cuidarse. Y de igual forma intenté como que si fuera un De poquito más regaño. de Yo sentí como un regaño. estilo de regaño. Exacto, de regaño. Más para que no, parece que se nota autoridad sobre eso, Sí, sí. autoridad sobre la frase. Eso Pero sentí yo en la oreja de relación personal, un poco como de autoridad. Bueno, listo. Muchas gracias, Cristian. Seguimos. Daniela. ¿Ya? ¿Ya la digo? Sí, dale. Y, Eli, vamos, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Listo. Listo. Pues en la oreja de contenido, entonces pues se escucha pues exacto, ¿no? Pues de que es mejor, como quien dice, lo que interpreta también es que es mejor, como es la frase parecida a esa de que es mejor arrepentirse de haberlo hecho que de no haberlo hecho, algo así. O sea, interpreto que es algo parecido. Ajá. Bien. Eso es. De exhortación, ¿qué te quiere motivar a hacer? Algo que tal vez está prohibido porque o que no puedo o que no tengo permiso de hacer porque pues si tengo que pedir perdón después es porque tal vez no tengo la autorización o algo para hacerlo. Ajá. ¿Qué? De revelación personal. ¿Qué estará revelando Daniela de sí misma con esa frase? Como algo de rebeldía o de liberación así, como que la está incitando con esa frase a hacer una acción que no está posiblemente permitida. Ok, listo. Y de relación personal. Ah, sí. Perdón. Sí, de relación personal era la que nos faltaba, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, verán, porque digamos el sentido, gracias, porque el sentido de decir, de formar las parejas, precisamente porque en la consecución de la frase ustedes también tenían que pensar en a quién le iban a decir, ¿sí? Entonces, para que el ejercicio situado y no tan disperso, armamos las parejas. Entonces, tú ahora sí, la idea es que también sepamos es con quién, a quién es que nos dirigimos para poder organizar el contenido de la frase. ¿Qué es IAC? No, no sé qué es IAC. Lag es retraso en su conexión. Ya, perdón. Haz que leía. Perdón, les decía que el ejercicio también se planeó formando grupos o parejas, mejor dicho,
para que ustedes pudieran tener un poco más esa claridad de a quién se iban a dirigir, ¿sí? Entonces ese fue el sentido, porque cuando yo voy a pensar una frase, pues también tengo que pensar es yo con quién voy a hablar. Entonces para eso armamos las parejas también, porque eso cambia también el sentido de cómo ustedes dijeron su frase o qué frase escogieron para decirle a su compañero o compañera. Sigue Mafe Torres con Mafe Riascos. Ya, a ver. Ay, Mafe, qué hambre, qué ganas de una pizza, pero no tengo ni un peso. Qué buena frase. Listo, Mafe Riascos entonces hace la interpretación en el chat. Muy bien, Mafe Riascos. Bueno, el contenido. ¿Qué será? ¿Qué significa el contenido? Bueno, el contenido es lo más claro, ¿no? Expresa hambre y falta de dinero, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué quiere motivarte a hacer? ¿Qué querrá? La exhortación con H intermedio. Dice un llamamiento que le alimente o le preste dinero para comprar algo de comida. Ya, bueno, quiere motivar, Mafe quiere motivar a Mafe Riascos a que le gaste algo, ¿no? Puede ser. O que le dé pena y diga, ay, no, qué pecado, pobrecita. Revelación personal, que nos estará revelando de sí misma. Sí, claro. Expresa confianza con Mafe Riasco, sí. Claro, porque, bueno, eso sería de la relación personal más que todo, ¿no? De la revelación personal es algo de ella misma. Y deseos o necesidades. Ajá. Bueno, yo creo que ahí digamos que la expresión de relación personal es esa de confianza, ¿no? Claro, porque uno no le dice a todo el mundo como que ve, tengo un hambre y no tengo plata. Y de revelación personal, ¿qué podría ser? Es algo que Mafe Torres te está revelando de ella misma. Puede ser, claro, puede ser falta de dinero, puede ser, podría ser, bueno, no sé, yo aquí dando interpretaciones. Mafe Torres, gracias Mafe Riascos. Mafe Torres, ¿cómo viste la interpretación de Mafe Riascos? Pues sí, profe, está súper acertada. Sí, quería dar lástima, ¿sí? No, mentira. Yo habría interpretado una cosa en la de revelación personal, como interés. Lo habría interpretado así, pero bueno. Sí, Sí, también.
hay como dependiendo, ¿no? Como de nuestras experiencias y todo eso, entonces interpretamos, y de nuestras posiciones también, ¿no? Pues como de nuestro relacionamiento, nuestros contextos. Bien, ¿quién continúa entonces? Sigue Miguel, Miguel con Sara. Ok, me oyen bien. ¿Cómo? Crecer implica ver morir a muchos, no solo físicamente. Listo, muy bien. Sara. Qué difícil, porque no puso algo más simple. Eh, en el contenido, Ajá, pues, o sea, lo básico ahí es el elogio a la muerte, ¿no? Digamos, como el ciclo de la vida. ya. La revelación personal está demostrando como, no sé, como un sentimiento de decepción o finalmente de resignación frente a la vida. Y ay, ¿cómo se llama la otra? La de En la relación. relación, sí, en la relación también es como una intención de decir, bueno, aterriza que la vida no es color de rosa. Ujú. Y siento que lo La mismo de la para la exaltación. exhortación. Ya. Ujú. O sea, siento que es ¿Qué te- similar a la exhortación, como un llamado a decir, hay que aterrizar. Ujú. Vale, bueno. Miguel, ¿cómo viste la interpretación de Sara? Bien, también tenía el temor de que se vaya a ir directo a la parte de muerte, muerte física, y por eso al final dije no solo físicamente. No, como para nosotros vemos morir a otras personas, sea personas que tengamos cerca, sea personas que en algún momento fueron importantes. Entonces, digamos que sí, estuvo por un lado bastante cerca con la parte de exhortación, pero no de un modo como que exhorta, sino más que eso es aceptación. Ujú. Yo lo vi como bien de desesperanza también, ¿no? Como de, ya no hay nada que hacer. Algo así alcancé como a sentir. Sí, un poco, un poco. Ok, bien. Y el último grupo, bueno, pareja Daniel y Eric. Listo. Bueno, la frase es per aspera ad astra, que significa hacia las estrellas a través de las dificultades. Bien, Eric. A ver, ¿me la puedes repetir, Daniel? Bueno, per aspera ad astra, que significa hacia las estrellas a través de las dificultades. Ujú. ¿Qué dice Eric? Pensémosla. Bueno, no sé, yo entiendo como que objetivamente está diciendo que pese a la dificultad siempre se debe seguir el camino, es decir, hacia las estrellas o hacia las metas, siempre hay dificultades, pero igual hay que seguir el camino. Ujú. Ese sería A ver, de exhortación. pues de algún modo también, ¿no? Ese es como el llamado. O sea, como Ya. que el llamado es sigue adelante pese al obstáculo. Ujú. Em, la de revelación personal, Sí. ¿Qué dice del mismo, de Daniel? ¿Qué dice esa frase? mm, quizá,
Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Pues revela, Ujú. no sé, como que él sigue ese precepto que sigue, que es como un mantra para él, podría ser. Ya. Ujú. Y Y la última, ya. la relación personal es como, diría que como confianza, invita también a reflexionar, porque pues uno tampoco a todo el mundo le da como tipo de mensajes. Ya. Listo. Bien. Daniel, ¿cómo viste la interpretación de Eric? Sí, profe, correcto, sí, sí, es como el mensaje que quiero dar de que pues es una frase muy contundente, que de Ujú. hecho es muy utilizada en la religión, en el ejército, en escudos de reyes, etcétera. Y es una frase en latín y sí ha significado para mí desde hace mucho tiempo, o sea, ha tenido para mí mucho significado, perdón. Sí, Ya. sí, correcto. Vale, gracias. Bueno, Mafe Caicedo está ahí también. Pero ¿quién hace la interpretación? ¿Alguien quiere hacer la interpretación voluntariamente? Alguien que haya dicho frase. A ver. Mafe Torres, ¿podrías hacer la interpretación de Mafe Caicedo? Sí. Ok, profe. Bueno, Mafe Caicedo, te escuchamos. ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Yo sí apoyo que se realice el carnaval. Ok. Profe, no escuché nada. ¿Lo repites, porfa? Yo apoyo para que realicen el carnaval. Listo. Bueno, gracias. Mafe. Bueno, en el contenido, pues sería que está a favor de que se realice el carnaval, ¿cierto? Ujú, sí. Mm, pues la de exhortación como que nos motiva a que todos apoyemos esa idea también, como que para unirse y apoyar que sí se haga el carnaval. Ya. La revelación personal sería que ella quiere que se haga el carnaval por lo que sea, que no importa nada, ¿sí? Pero como por tradición y por lo, sí, porque no nos quiten esa tradición, hay que luchar para que no quiten el carnaval. Y la otra, mm, La de la relación personal. no sé, o sea, ahí sería como que también, o sea, sí nos está diciendo que todos nos unamos para que apoyemos esa idea, no sé, ahí me puse a pensar. Hola, Mafe. Mafe Caicedo, ¿estás por ahí? ¿Me escucha? ¿Me oye? ¿Cómo viste la interpretación de Mafe Torres? Sí, claro, igual en la, o sea, como en la interpretación personal, Ujú. sí, era como de parte como de disfrutar y por todo lo que lleva un carnaval, ¿no? Ujú. No, pero sí está bien. También pensó en eso, por la fiesta.
Yo lo pensé como por el apoyo también, ¿no? De lo que significa la fiesta del carnaval, que es una persona Pero ese comprometida. apoyo es que es como la esencia cultural también. Algo Entonces, así, me imaginé yo. sí, Y también no y sé, es como cierto fundamental no solamente para los artesanos, sino para mucha gente que se sostiene vendiendo pues lo que es carioca, cosméticos, los que se ponen las casetas, bueno, en fin. Ujú. Y yo noté como cierta, en la primera frase, pero no tanto en la segunda, sino cuando recién lo dijiste, la alcancé a escuchar y estaba como cierta, ¿cómo se dice? Enojo, algo así. No sé si lo escuché bien o no. Pero bueno, chicos, el sentido del ejercicio era pues para eso, ¿no? La interpretación también depende mucho del propio contexto de la persona que recepciona el mensaje. Por eso, por ejemplo, en algún momento Sarita dijo como, uy, qué difícil esa frase, ¿no? Claro, porque de pronto, pues nosotros también dentro de la forma en que hablamos, pues estamos como expresando ese mismo ser nuestro, ¿no? Y este, este, ¿qué? Estas expresiones, el tono que le imprimimos, la voz, la actitud, todo eso también incide en cómo la otra persona me está recepcionando. Y se me apaga el teléfono. Ya. En cómo la otra persona nos está recepcionando y eso genera también diferentes interpretaciones, reacciones de las personas y ahí es donde, pues, donde juegan como mucho las mismas relaciones interpersonales. Por eso se recomienda a las personas de los equipos capacitadores o como equipo de trabajo con nuestro volumen de voz, nuestro tono, nuestra actitud, nuestra expresión corporal también frente a las demás personas, podamos cuidar un poco de esas manifestaciones o expresiones que a veces son inconscientes, no somos tan conscientes de que llevamos los brazos así como cruzados o que nos agarramos el pelo o bueno, de todas esas expresiones no somos muy conscientes todo el tiempo, entonces a veces también funciona mucho grabarnos cuando hablamos o cuando hacemos una intervención para mirar cómo es esa expresividad o esa expresión corporal, ¿no? ¿Qué más se dice en el documento de lenguaje corporal para ya cerrar este aspecto? Porque se termina con el tema del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, ¿qué se menciona? ¿Qué elementos hay importantes allí? Dentro del lenguaje corporal a la hora de comunicar. Profe, yo pues lo noté desde dos puntos de vista. El primero que es nosotros como emisores, es decir, cómo nos dirigimos hacia ese público, cómo nos expresamos, tanto con el tono de voz, incluso con las palabras que utilizamos, y también con los gestos, las manos. Quizá y estamos tranquilos, demostramos más seguridad que si estamos temblando o distrayendo a la audiencia con movimientos extraños. Uh-huh. Y desde el otro lado es también aprender a analizar y a percatar en nuestro público esas características y saber cuándo nos están prestando atención, cuándo el público ya se aburrió, cuándo están molestos, cuándo están dispuestos a participar y cuándo no. También identificar esas aptitudes para poder saber quiénes son, digamos, las personas problema, quienes no quieren contribuir digamos, a la actividad que se esté realizando. Entonces, eso me parece bastante importante. Uh-huh. Y cómo es el cuerpo, nuestras expresiones refuerzan, ¿no? También eso que estamos diciendo, le dan mayor peso también, le dan, lo acentúan, lo disipan o lo contradicen, porque puede ser que estamos diciendo algo y de repente mi actitud es como así, toda desganada, y es como que, ¿no? También se puede contradecir eso y eso genera malas interpretaciones en las personas. Había unos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba el contacto visual con las personas, ¿no? Alguna vez creo que en conflicto
creo que fue que vimos, que yo les decía que generalmente la vista, la mirada de las personas a veces como que nos intimida, ¿no? Y eso es absolutamente normal. Y sobre todo al inicio, ¿no? Pero pues hay como unos trucos para eso, para evitar que nos atemorice la mirada de alguien. Es que cuando uno se para frente a un auditorio, pues son muchísimos ojos mirándonos y atendiéndonos. Y eso a veces atemoriza a las personas. Incluso hay grandes oradores o personas que pues siempre han trabajado con grupos de personas o con auditorios grandes y mencionan que al inicio de cada intervención se genera un poco de ansiedad, ¿no? Como de nervios, y eso es absolutamente normal, pero después ya uno se acostumbra y como que entra en calor y avanza. Pero una de las recomendaciones que siempre se hace es que se mire aquí al entrecejo o que se mire aquí como a la parte de arriba de la cabeza, ¿no? Donde nace el cabello. Entonces eso da la sensación de que pues estás mirando a los ojos a las personas cuando no lo estás haciendo, pero genera ese contacto visual importante. ¿Qué otro elemento había como de recomendación, chicos, que nos puedan compartir allí con respecto al lenguaje corporal o a la comunicación frente a un público? Habían varios punticos. Por ejemplo, decía, después de lo del contacto visual, hablaba, a ver, dice Mafe, el lenguaje corporal es uno de los factores más importantes de la comunicación física y personal y es interesante en el contexto actual que tenemos que usar el tapabocas, que se limita la expresión facial a solo la mitad del rostro. Sí, total. Sin embargo, ahí juega un papel bien importante también la mirada, ¿no? Entonces, y la mirada es como ese elemento que nos delata en toda situación. Si a usted le gusta a alguien, entonces la mirada cambia. Si a usted le molesta algo, le desagrada algo, la mirada cambia. Y es como que se acentúa mucho, ¿no? Se acentúa mucho también nuestra atención sobre los ojos, que es lo que estamos pues en ese momento como ya siendo llamados o es el llamado de atención, ¿no? Los ojos que expresamos en ese momento. Igual, cuando uno sonríe a través del tapabocas también se nota, ¿no? Porque la mirada cambia también. Y bueno, se nos van como despertando otros sentidos, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, que la expresión esta, cuando hablamos y decimos así, o pues juntamos el pulgar con el índice, es como que queremos decir algo que quede muy plasmado, que rígido, que se debe cumplir, ¿no? ¿Qué otro consejo? No, ¿qué otra pauta había? De todas maneras, tampoco es que sean un lenguaje universal, ¿no? También depende pues como de la expresividad de la persona, pero siempre llevamos de manera implícita un mensaje de esa expresividad que alcanzamos a notar de las personas. ¿Qué otro elemento había ahí mencionado? ¿Cómo debe ser el cuerpo? ¿Cómo debe ser nuestra posición corporal cuando estemos frente a alguien o a un auditorio, a un grupo de personas? Relajados, en calma, ¿cierto? No agarrarnos de pronto de los brazos o encogernos. Respirar también funciona mucho, ¿no? Al inicio de intervenir, de hablar. 3 respiraciones profundas para calmar un poco los nervios o de pronto la tensión al inicio de nuestras intervenciones también funciona muy bien. El relajar, ¿no? Las extremidades, soltarlas simplemente y tomar como una actitud más fluida, más tranquila, más en calma. Se hablaba también de los brazos, ¿no? No llevarlos tanto a la cara o a esta parte, digamos, como más de arriba, sino tenerlos un poco como a la altura de aquí, de donde inicia el estómago, ¿no? En el plexo solar, debajo del pecho. Ahí que sean nuestra mayor parte de movimientos, si vamos a ejemplificar algo, si vamos a ampliar algo.
¿Qué otros consejos habían, chicos? Ahí habían varios consejos para ustedes. También, profe, importante pues si es un auditorio, la distribución del espacio, por ejemplo, no pararse en un solo sitio durante una hora, sino moverse, por dividir, pues yo leí que debía dividirse el auditorio en tres partes y estar moviéndose progresivamente en ese espacio, también la proximidad con el público, o sea, también generar un poco de cercanía y poder interactuar con ellos de más cerca, o sea, no estar solo subido en el escenario también. O no, o caminar mucho también marea a la gente, ¿no? Porque tú estás de un lado para otro mirando a las personas. Entonces, adquirir como esa capacidad de uso y de ocupación del espacio en calma, ¿no? Sí, hay movimientos que puedes hacer también para no estar ahí todo el tiempo, ¿no? Como un roble, pero sí hacer movimientos fluidos, pero que tampoco sean pues así exagerados de un lado para otro, de esquina a esquina. ¿Qué otro consejo había, chicos? Me parece clave, profe, lo del contacto visual, que hay que permanecerlo frente al público con una presencia activa, o sea, uno llegar y empoderarse totalmente y dice también que, pues me gustó que no hay que ponerse como a jugar así con el reloj, con pulseras, con anillos, con lapiceros, con lo que uno tenga, porque eso distrae al espectador. Y pues sí es cierto, porque uno se da cuenta que, bueno, en las conferencias de la universidad, cuando nos dan así cualquier vanita, uno está pendiente de si toca el celular o si está moviendo así una cosita y eso distrae mucho. Correcto, sí. Y es también como una señal de la atención que tenemos, ¿no? Cuando hablamos, agarrarnos las cositas que tenemos puestas, ¿no? La ropa. O tener las manos en los bolsillos también. Peor, yo creo que es peor. Esa sería la peor de todas para mí. Pues porque es como pues mostrando además de la tensión o de pronto de los nervios, como yo siento un poco de desinterés, podría ser, me parece. ¿Qué otra recomendación había? Ser breve en cuestión a las ideas, no dan muchas vueltas al querer expresarse, ajá, correcto, gracias Mafe Riascos, precisamente por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que si uno pues se explaya en explicaciones, la persona hasta se pierde y no sabe finalmente de qué era que estábamos hablando. Ser sintéticos, ser rápidos, ¿no? También el tema de los brazos cruzados, ¿no? El uso del espacio, no usar tampoco mucho los brazos, sino que sean fluidos, que enmarquen lo que queremos decir y no exageren tampoco, ¿no? Bueno, eso y finalmente pues como tener un poco de conciencia también, ¿no? De nuestros movimientos, de nuestra expresividad, porque eso también está comunicando mucho y la gente lo nota, la gente se da cuenta, ¿no? Quienes nos están viendo. Bueno, chicos y chicas, ¿alguien más quisiera algo más para aportar de las lecturas, de lo que acabamos de ver? Pues, profe, yo creo que usted, bueno, lo dijo en la, en la presentación que hizo al inicio y creo que es decir, elegir el vocabulario adecuado de acuerdo al público al cual nos Sí. dirigimos, porque no todos, digamos, nos van a entender un lenguaje técnico al que manejamos en el área académica, si es con una comunidad, por ejemplo. Sí, claro, adaptarlo, ¿no? A todos esos niveles de comprensión o de contexto, de situación que tenga el auditorio, la diversidad del auditorio con el que estamos tratando. Bueno, chicos y chicas, entonces, para mañana revisaríamos el resto, que es la participación, que ya lo hemos hablado, hay unos elementos que se refuerzan y otros nuevos, adicionales, pues, a lo que vimos hace 8 días, la semana pasada, y también vamos a ver el manejo del tiempo, ¿listo? Posteriormente vamos a ver cómo se crean ya esos talleres, ya en términos de lo metodológico, de
de los mismos instrumentos, de las mismas herramientas que vamos a utilizar. Y así, digamos que tratando de llevarlo a la parte práctica de la ejecución del trabajo participativo. Bueno, ¿algún aporte, reflexión, pregunta, inquietud, duda para cerrar este espacio? No, ninguno. Bueno, chicos y chicas, entonces mañana nos encontramos nuevamente para revisar esa segunda parte. Les agradezco mucho por su atención, gracias también por sus participaciones, por el involucramiento en el espacio, por la lectura, pues que es para ustedes también, ¿no? Muchísimas gracias, entonces, feliz resto de tarde y aprovechen su tiempo, siempre. Bueno, un abrazo para todos y todas y muchas gracias nuevamente. Gracias, profe. Gracias, profe.